La palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 7 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Amén, amén. Bien, ¿me escuchan bien, hermanos? ¿Sí? ¿Atrás? ¿Escuchan bien? ¿Sí? Alejo, ¿tú escuchas bien? ¿Sí? Excelente, gracias, hermanito. Bueno, hermanos, gracias al Señor por una oportunidad más de congregarnos, de disfrutar de su palabra. Y bueno, este puede ser el momento en el que pongamos en celular nuestros... en silencio nuestro celular. Ay, hermanos, gracias. Eso, gracias, hermanos, por tomarse ese tiempo. Y bueno, hermanos, quiero invitarlos para que tomemos un momento para orar, ¿sí? Oremos. Oremos que el Señor nos bendiga en esta mañana con su palabra, nos aliente, nos alimente con su palabra. Así que oremos, ¿sí? Rey y Pastor, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Qué belleza lo que tú eres, Señor. Gracias por hoy y gracias por ti, por la manera en la que a diario nos estás permitiendo disfrutar de tus bondades, de tus misericordias. Aún en este día, ya con las horas que llevamos de este día, ya, Señor, nos has permitido disfrutar de tu misericordia, de tu cuidado, Señor. Amanecimos y pudimos despertar, Señor, gracias a tu bondad, a tu misericordia. Y bueno, Señor, en esta mañana queremos pedirte que nos bendigas con tu palabra. Sí, Señor, tu palabra que es lámpara a nuestros pies, lumbrera en nuestro camino. Señor, tú sabes el camino en el que estamos transitando, Señor, y lo necesario, Señor, que nos es escuchar tu palabra, que tu palabra alumbre nuestro camino, Señor. Nosotros deseamos someternos a ella. Por favor, Señor, danos humildad para recibir tu palabra. Danos oídos atentos a tu palabra y que tu Santo Espíritu, Señor, hoy nos aliente, nos fortalezca, nos alimente con tu palabra. Eso queremos pedirte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, se llegó diciembre. Bueno, ya estamos muy entrados en diciembre. Lo que pasa es que ustedes saben, hermanos. Y bueno, hermanos, digamos lo que normalmente para este mes del año, ¿qué se celebra? Culturalmente, ¿qué celebramos? El nacimiento de Jesús, ¿cierto? El nacimiento de Jesús. Y Él es descrito justamente de muchas maneras en la palabra del Señor. ¿Usted recuerda cómo es descrito justamente cuando algunos profetas, valga la redundancia, profetizaron acerca del nacimiento de Jesús? ¿Cómo lo describían a Él? Que nacería el Mesías, Dios fuerte, el príncipe de paz, el admirable, ¿el qué, perdón? Consejero, Dios fuerte, Emmanuel. Bueno, y una de las maneras también en las que se le describe a Él es como rey y pastor. Como rey y pastor. Como un buen gobernante. Y parece que es el deseo de todo pueblo tener un buen gobernante. ¿No le parece? Es llamativo pensar que en algunos países donde uno diría, uy, no, allá mejor dicho, wow, qué gobernante, pero no, aún así cuando uno escucha de algunas personas que vienen en unos países que uno diría, no, como que allá, uy, están bien de gobierno, no, desean como buenos gobernantes. Parece que ese es el deseo de todo pueblo, tener un buen gobernante.
Y todo indica que ese era el deseo del pueblo de Israel por allá cerca de los años 600, 700 antes de Cristo. ¿Sí? Para aquel entonces, el pueblo de Israel ya se había dividido en lo que conocemos como el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. ¿Sí? La nación había llegado a un punto de corrupción tanto político como religioso, habían ganancias excesivas, injusticias e inmoralidad permeaban aquel tiempo. Los líderes políticos de esa época privilegiaban a los ricos a causa de sobornos y los líderes religiosos, falsos profetas, falsos sacerdotes, solo predicaban lo que a los ricos les gustaba escuchar. Cobraban impuestos, se había oprimido al pobre y se le había desprotegido y se le cobraban impuestos para soportar la guerra que la nación en ese momento estaba enfrentando. Y en medio de esa situación, bueno, yo quisiera preguntarle antes de pensar en medio de esa situación, que ¿usted cómo se imagina que viviría una nación con ese contexto? Bueno, ¿y cómo? A ver, o sea, es decir, ¿qué tipo de emociones, de sentimientos cree que habría en la nación de Israel con esa situación que se estaba presentando? ¿Cómo? Alerta constante, frustración, inconformismo, incertidumbre. Querían un libertador. Bueno, esta mañana, por ejemplo, compartían frustración, en fin, etcétera, ¿cierto? Pero en medio de esa situación, el Señor envía a un profeta para comunicar una palabra de juicio, pero a la vez también de esperanza para el pueblo de Israel, para el pueblo del Señor. ¿Sí? Y hoy quiero invitarlos a que estudiemos un texto en el libro del profeta Miqueas. Miqueas. Entonces, ánimo, si tienes ahí tu Biblia, ábrela ahí en el libro del profeta Miqueas. No es un libro que de pronto se lea bastante, pero te animo, tiene 7 capítulos. De pronto de una sola sentada lo puedes leer, así que ánimo, en estos días puedes leer el libro del profeta Miqueas. Y brevemente, hermanos, a manera de abrebocas para ubicarnos un poco también en el contexto del profeta Miqueas, recordar que Miqueas fue contemporáneo del profeta Isaías, ¿sí? Por allá cerca de los años 600, 700 antes de Cristo. El profeta Miqueas era un campesino agricultor y Dios lo levantó para comunicar su palabra. Y su ministerio se desarrolló principalmente en el reino del sur, en Judá. Y el mensaje de Miqueas era una palabra de juicio en cuanto a que Dios traería al imperio asirio, ¿sí? Ese sangriento imperio asirio para devastar a Israel y a Jerusalén, y después una devastación aún mucho mayor por parte de los babilonios. La nación no podía salvarse a sí misma, no tenía los recursos para enfrentarse a esa clase de enemigos. Pero Dios, que es fiel a su pacto con su pueblo, no los abandonaría y promete reunir a un remanente escogido para él ser su rey, un rey que gobernaría en sus corazones, un buen gobernante para Israel. Entonces, en medio de ese contexto, quiero invitarlos a que vayamos al capítulo 5 de Miqueas. Miqueas capítulo 5. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 6. Miqueas capítulo 5, versículo 1 al 6. Y dice así la palabra del Señor. Reúne ahora tus tropas, hija de guerreros. Han puesto sitio contra nosotros. Con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes
son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Por tanto, Él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces, el resto de sus hermanos volverá a los israelitas, y Él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor, su Dios. Y permanecerán, porque en aquel tiempo Él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Él será nuestra paz. Cuando el asirio invada nuestra tierra y cuando pisotee nuestros palacios, levantaremos contra él 7 pastores y 8 príncipes del pueblo, y ellos pastorearán la tierra de Asiria con espada, la tierra de Nimrod en sus puertas. Él nos librará del asirio cuando invada nuestra tierra y pisotee nuestro territorio. Amén. Él nos librará. Muy bien, hermanos. Un gobernante prometido para el pueblo de Dios. Un gobernante prometido para el pueblo de Dios. Quiero invitarlos a que observemos esta enseñanza en 3 puntos. Pero bueno, ¿qué podemos ver acerca de este gobernante? El primer punto es que este gobernante saldría de Dios. Saldría de Dios. Leemos en el versículo 1 que el Señor había enviado juicio contra Jerusalén. Los asirios serían el instrumento de Dios para traer juicio sobre su pueblo. El pueblo que lo había abandonado, que se había vuelto tras otros dioses, tras la hechicería, la idolatría. Y vemos que en el versículo 1 hay una expresión que dice, con vara golpearán, ¿qué? ¿La observó? En la mejilla, ¿a quién? Al juez de Israel, o en otras traducciones dicen al gobernante de Israel, ¿sí? Y esta expresión sugiere que para aquel entonces no había rey en Israel. Golpear en la mejilla al juez de Israel implica tanto el desprecio de las naciones como la impotencia de ese gobernante, del gobernante de Judá, para responder a ese ataque. Y de alguna manera prefigura el castigo al que fue sometido Cristo, el verdadero juez. ¿Recuerda lo que se dice de él también acerca de la mejilla? En Isaías capítulo 50, versículo 6, dice, di mis espaldas a los que me herían, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. El juicio de Dios a causa de nuestros pecados recayó sobre el verdadero juez, sobre el verdadero gobernante, sobre Jesús. Y fue a través de la debilidad que Jesús mostraría su fortaleza. Sin juicio, el pueblo no tendría esperanza, la esperanza que Dios les daría. Es algo que constantemente está en el libro de Miqueas, un mensaje de juicio y un mensaje de esperanza. Viene un mensaje de juicio y después un mensaje de esperanza. Y justamente es lo que ahora Dios les va a decir. Después de este mensaje de juicio, ahora viene un mensaje de esperanza. En el versículo 2, justamente ¿qué palabra encontramos ahí en el versículo 2 que nos anima a pensar eso? Pero tú. E indudablemente esta palabra hace que cambie ese escenario para Jerusalén, para el pueblo de Dios. Y en contraste con esa gran ciudad, Jerusalén, aparece ahora una aldea, Belén. Belén era tan pequeña que ni siquiera era registrada dentro de los clanes de Judá, dentro de las ciudades de Judá, imagínense. Todo parece indicar que Belén no tendría más de 1000 habitantes para aquella época. Y ese sería el lugar que Dios escogió para que naciera su hijo. Y en medio de un establo maloliente. Eso nos anima a pensar que previo a la exaltación de Cristo, era necesaria la humillación de Cristo, hermanos. Él pudo haber nacido en una gran ciudad, tal vez en Roma, símbolo del poder, o tal vez en Atenas, símbolo de la cultura, o en Grecia, cuna del pensamiento, o en Jerusalén, la ciudad más importante de Israel en aquellos días. Pero Dios escogió fue una aldea, algo pequeño, algo insignificante. Al éxito de ese gobernante le precedía su humillación.
La humillación que tú y yo merecíamos a causa de nuestros pecados, la soportó nuestro Rey y nuestro buen pastor, Jesús. ¿Sí? Primero la humillación y luego la exaltación. Primero la cruz y luego el trono. Pero bueno, hermanos, Belén nos recuerda la promesa que Dios le había hecho a David. ¿Lo recuerdan? Acerca de Belén. ¿Usted recuerda qué promesa le había hecho Dios a David acerca de Belén? Que sería justamente en Belén que nacería el Mesías, el que habría de gobernar a su pueblo y de librarlo de sus enemigos. Gobernar a Israel, gobernar al pueblo de Dios. Y también se dice, de ti me saldrá el que ha de gobernar a Israel, a mi pueblo. Es decir, este gobernante sería provisto por Dios, ¿sí? Y el uso de la expresión me saldrá indica que ese gobernante no vendrá a hacer su voluntad, sino la voluntad de aquel que lo envía, ¿sí? A diferencia de los demás gobernantes de Israel, este gobernante hará la voluntad del que lo envió y no la suya propia. Y eso nos recuerda, hermanos, las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 38. Porque yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del que me envió. Y una característica de ese gobernante es que es eterno. Lo pudo usted notar ahí en el texto, hermanos. En el versículo 2. Sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Este gobernante es Dios mismo. Este es uno de los pasajes que afirman la deidad de Jesús. Hablan acerca de su eternidad. Sus orígenes, o como lo dice la versión Reina Valera, sus salidas son desde tiempos antiguos. Pero bueno, ¿qué haría este gobernante? ¿Qué iba a hacer este gobernante? ¿Por qué se caracterizaría el gobierno de este rey y de ese pastor? Y así llegamos al segundo punto. Un gobernante que pastorea, que cuida. Un gobernante que es para el rebaño. Suena un poco rara esa idea, ¿no? Un gobernante que pastorea. Pues no es muy propio de nuestros días, de nuestro mundo, ¿cierto? El versículo 4 dice que él se afirmará o se pondrá de pie, quiere decir esa expresión, se afirmará, justamente como lo hace un pastor que está cuidando de su rebaño. Tal vez está sentado, pero él se para poder tener una perspectiva de cuidado de sus ovejas. Tal vez de qué animal peligroso se está acercando para cuidar de su rebaño. Eso es lo que quiere decir cuando dice, él se afirmará o se pondrá de pie y pastoreará su rebaño. Cuidado, vendría a guiar y a hacer posible que hombres y mujeres, pecadores, se sometieran libremente para hacer su voluntad, para ser cuidados, para pastorearles. Y yo quisiera preguntarte, hermano, tal vez qué pasaje de la Escritura, qué porción de la Escritura nos ayuda a recordar al Señor como nuestro pastor. ¿Alguien lo recuerda? El Salmo 23, ¿cierto? El Salmo 23. Y bueno, y digámoslo a la luz del Salmo 23, ¿qué hace ese pastor con su rebaño? ¿Cómo se describe a ese pastor? ¿Qué hace ese pastor con sus ovejas? ¿Lo recuerdas? El cuidado del pastor. Nada me faltará, dice el Señor es mi pastor y nada me faltará. Protección del pastor, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. El descanso que este pastor le da a sus ovejas. Nos alimenta también. Agua de vida, bueno. El elemento también de la vara, ¿cómo, perdón? Nos lleva a la mesa, sí, el elemento también al final cuando dice, ciertamente el bien y preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, ¿cierto? Infunde aliento cuando habla de la vara del pastor, tu vara y tu callado me infunden aliento. Oiga, qué belleza este pastor, ¿no? ¿Cómo? Protección, ¿cierto? Qué belleza nuestro pastor. Pero también hay otro pasaje y otra porción de la Escritura en Juan, en el capítulo 10, ¿lo recuerdas? Cuando se le describe a él en términos de pastor como el
Jesús, el buen pastor. ¿Y qué dice de Jesús el buen pastor? Dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. Doy mi vida por las ovejas. Dice, yo las conozco y ellas oyen mi voz y me siguen y no escucharán la voz de un extraño. ¿No le parece? ¿Se han visto ese videito donde hay unas ovejitas y aunque otros intentan llamarlas, ellas, pero escuchan la voz de su pastor y atienden al llamado de su buen pastor, de Jesús? Él las conoce y ellas oyen su voz y lo siguen. Y qué belleza lo que dice al final justamente del capítulo 10, donde dice, y de mi mano nadie las podrá arrebatar. Y de la mano del Padre nadie las podrá arrebatar. Ay, qué belleza lo que hace este pastor, ¿no le parece, hermanos? La seguridad que nos da Jesús, la seguridad que nos da nuestro buen pastor, de que nada ni nadie nos podrá arrebatar de su mano. Hermano, la seguridad que te da Jesús, si tú eres un creyente, de que si hoy mismo el Señor te llamara a su presencia, nada ni nadie te podrá apartar de Él. Nadie te podrá apartar de la mano de tu buen pastor, de Jesús. Seguridad, qué belleza esta seguridad que le da Cristo a sus ovejas, hermanos. La seguridad de tu vida, la seguridad de tu fe, te la da Cristo, hermanos. No nos la damos nosotros a nosotros mismos. ¿Sí o no, hermanos? Es que piensa, ¿cómo nosotros nos podemos asegurar nuestra fe? Ay, no, hermanos. Claro, esta fe tiene que venir de una seguridad mucho mayor y es la que nos da Cristo. Cristo, Cristo. Y el versículo 4, en ese juego de palabras que hace el versículo 4, dice que es rey y pastor y que Él guiará a las ovejas del Señor para que hagan la voluntad del Señor. Y yo quisiera preguntarte, hermanos, hermano, ¿para ti es fácil hacer la voluntad del Señor? ¿Para ti es fácil hacer la voluntad del Señor? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué dirías? ¿Es fácil hacer la voluntad del Señor? Ay, hermanos, por naturaleza nosotros no deseamos someternos ni al Señor ni a cualquier otra autoridad. ¿Sí? Pero Él nos está enseñando a hacer su voluntad, a someternos a Él, a someternos a su palabra, ¿sí? A rendir nuestras vidas a Él. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, cuando los sabios de Oriente llegan a Jerusalén y preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Lo recuerdas? Herodes entonces llama a los principales sacerdotes y escribas, quienes le dicen, ¿qué le dicen? Justamente ellos citan la profecía del profeta Miqueas y dice, como está escrito, como lo dice el profeta, en Belén de Judea, nacerá el rey de los judíos. El rey de los judíos. Y justamente Herodes escucha eso y le incomoda. El texto dice que se turbó Herodes y todo Jerusalén al escuchar eso. ¿Un rey? ¿Cómo así? Si yo soy rey, ¿cómo que van a ser un rey? Hermanos, el pastor Tim Keller, un hermano piadoso, ¿cierto? Algunos de ustedes lo conocen, dice que dentro de cada uno de nosotros vive un pequeño Herodes que no desea someterse al soberano rey. Dentro de cada uno de nosotros mora un pequeño Herodes que no desea someterse al rey soberano, a Jesús. No es algo innato en el ser humano que desee someterse al señorío de Cristo. Y pensando en eso, hermanos, yo quisiera que meditemos en eso, hermanos. Piensa en ti mismo, tal vez en qué áreas de tu vida a ti te cuesta someterte al Señor. ¿En qué áreas de tu vida a ti te cuesta someterte al Señor, a tu Rey? Para que lo medites para ti mismo, ¿sí? En alguna medida hay un rey en cada uno de nosotros que nos dice, bueno, no, yo aquí hago es esto, yo pienso que es más bien por acá. ¿Sí o no? Ese pequeño Herodes.
Pero bueno, justamente para entender a nuestro Rey y a su reino, la palabra del Señor nos trae claridad cuando en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 36, el Señor Jesús, ahí en los momentos propios cercanos a su muerte y siendo interrogado, por Pilato, y el Señor Jesús nos dice ahí en su palabra: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Dice el Señor Jesús: yo he venido para dar testimonio de la verdad, es decir, para darle convicciones desde adentro a mi pueblo. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Mi gobierno no se ejerce desde afuera, sino desde adentro, desde el corazón. El gobierno del Señor Jesús. Justamente nuestro hermano Juan Calvino, en su texto La institución de Calvino, dice que en primera medida nosotros debemos de recordar que este reino es por naturaleza espiritual. El reino de Dios es por naturaleza espiritual. Es un reino de justicia. Es un reino que está fundamentado en su palabra, en la verdad de Dios. Es un reino de amor, de misericordia. Su reino no es un reino de este mundo. Como nos lo recuerda la carta a los Romanos capítulo 14, versículo 17, donde dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu. Porque el reino de Dios no consiste en comida o bebida, sino en justicia, en paz y gozo en el Espíritu Santo. Y este Rey, hermanos, hace partícipe a su pueblo de sus riquezas, justamente como se espera de un rey, que haga partícipe al pueblo de sus riquezas. Somos enriquecidos con los dones del Espíritu Santo del Señor para ser partícipes de este nuevo reinado, de esta nueva ciudadanía. Debemos renunciar a nuestra anterior ciudadanía. Y justamente por estos meses ha estado congregándose con nosotros una joven que tal vez algunos de ustedes la conocen. Ella se llama Krista Suzuki. Krista Suzuki. Ya algunos de ustedes se imaginarán, ella está aquí con nosotros. Krista, permíteme dar esta pequeña ilustración. Krista nació en Japón, pero a cierta edad viajaste a los Estados Unidos, ¿cierto? Y para tener la ciudadanía americana debió renunciar a su ciudadanía japonesa. ¿Sí? Y eso nos recuerda, hermanos, que aunque nosotros estamos en este mundo, pero nosotros tenemos una ciudadanía celestial. Hay una ciudadanía propia del mundo a la que debemos renunciar, y gracias al Señor que Él hizo que nosotros renunciamos. Y ahora tenemos una nueva ciudadanía en donde estamos disfrutando de las bondades que ese Rey le da a sus ciudadanos. Las riquezas de Cristo. Las riquezas de Cristo. Ay, hermano, piensa por un momento. ¿Qué tanto tú estás apegado a tu anterior ciudadanía? Porque yo quiero recordarte, si tú eres un creyente, si tú eres un cristiano, el Señor te ha dado una nueva ciudadanía, una ciudadanía celestial. Aunque estás en este mundo, aunque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Señor, y hablo del mundo en el sentido de aquel sistema de valores y principios que están en contra de la voluntad del Señor. ¿Sí? Justamente como cristianos, hermanos, somos así llamados porque tenemos las riquezas de Cristo, porque Cristo nos hace partícipes de Él mismo, de Él, un rey que está gobernando a su pueblo. Y puede hacer eso porque, como lo dice el versículo 4, Él hará eso con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. El nombre que es sobre todo nombre. Es decir, hermanos, este gobierno, el gobierno de Cristo, no será un gobierno que como que se hace como con armas, como tal vez podrían prepararse otros reinos de este mundo con armas militares y no. Este gobierno no se hará con la fuerza del hombre, sino con el poder del Señor, en la fuerza del Espíritu. El poder del Señor que fue demostrado allí en la cruz, a través de la debilidad de la cruz.
Y este, hermanos, es el mensaje del Evangelio, que Dios envió a su Hijo para salvar a pecadores, a personas como tú y como yo, para gobernar en sus corazones y para que pudieran disfrutar de Él, de Cristo. De su buen pastor, de su rey. Pero bueno, hermanos, este gobierno también traería algo. ¿Qué le daría a Cristo también a sus ovejas? Ahí en el versículo 5, ¿cómo se describe? Él será nuestra paz. Hay otras versiones donde dice Él mismo, haciendo uso de esa palabra para enfatizar que la paz no se trata de algo que Él da, sino que se trata es de una persona. Él mismo será nuestra paz. Jesús mismo es la paz para su pueblo, ¿sí? Ese deseo del corazón del hombre por buscar aquello que le dé plenitud, que le dé paz, es dado únicamente en la persona de Cristo, de Jesús. Y yo quisiera animarte a que pensemos por un momento en eso, hermanos. Tal vez en qué cosas las personas tienden a poner su paz o su plenitud. O nos ayudaría pensando qué es eso que les da como esa percepción de felicidad, como, ay, si yo tuviera tal cosa, ya mi vida estaría como tranquila, en paz, sería feliz. ¿Qué son ese tipo de cosas en las que las personas tienden a pensar, eso me daría paz, eso me daría como plenitud en mi vida, felicidad? ¿Qué dirías? Dinero. Las cosas materiales, poder, ¿cierto? No, si yo tengo poder, si tengo el sartén por el mango, una esposa, ¿cierto? El soltero que piensa eso, si yo tuviera una esposa, la chica que piensa yo, si yo tuviera un esposo. ¿Alguien más? Reconocimiento, salud, ¿cierto? En fin, diferentes cosas que en alguna medida lo que está detrás de eso son como esos ídolos del corazón. Esos ídolos del corazón, si yo tuviera eso. O tal vez también sería, ay Señor, no me quites tal cosa porque y si no, no tendría paz, no tendría felicidad. Y el texto, una vez más, el Señor en su palabra nos recuerda, Él mismo es nuestra paz. Hermano, si tú eres un cristiano, otra vez un creyente, a la luz de la palabra, yo hoy quiero recordarte que tu paz se trata de una persona, de Cristo, de tu Salvador. Él es nuestra paz, Él es tu paz. Y qué belleza justamente lo que el texto nos dice. Ahí en el versículo 4, cuando habla de cómo Él reinará y será pastor con el poder del Señor, y dice, y permanecerán. Y en otras traducciones dice como, y vivirán seguros, vivirán seguros. Justamente, uno de los puntos en los que muchas veces se evalúa la efectividad de un gobierno es que la percepción de seguridad de sus habitantes. Aún en algunas encuestas, la percepción de seguridad en los habitantes de tal parte ha aumentado o ha disminuido. La seguridad que un buen gobernante le da a su pueblo. Y eso es lo que Cristo hace con su pueblo. Y permanecerán y vivirán seguros. Como lo hemos visto a la luz del Salmo 23 y puntualmente de Juan capítulo 10. Nadie las arrebatará de mi mano. Qué belleza lo que hace el Señor. Paz, paz. Y yo quisiera animarte, hermano, pensando en eso que hemos meditado de nuestro buen pastor, de este rey, de este buen gobernante. Hermano, ¿cómo has percibido el cuidado de tu buen pastor a lo largo de este año? Toma un momento para meditar en eso, hermano, para ti mismo. Para que lo respondas para ti mismo, a lo largo de este año, ¿cómo has visto el cuidado del Señor contigo? En tu hogar, en tu matrimonio, o en tu soltería, en tu trabajo, en la crianza de tus hijos. ¿Cómo has visto que este rey y pastor te ha cuidado a lo largo de este año?
ahí, meditemos un momentico. Y gracias al Señor por su cuidado, hermanos. Amén. Si pudimos ejercer nuestra profesión, o aún como lo cantábamos ahorita hace un momento, o si tal vez aún pudimos perder nuestro empleo, si tal vez un cliente se nos fue, pero el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Todo obra para bien a sus hijos, a los que aman al Señor. Y este Rey y Pastor cuida de su pueblo, cuida de su pueblo. Él mismo es nuestra paz. Pero bueno, llegamos así al tercer punto. Un gobernante que nos librará de nuestros enemigos. Un gobernante que nos librará, que nos libra de nuestros enemigos. Y librará a los enemigos que estaban ahí. Ustedes lo recuerdan, los asirios y los babilonios. El pueblo no tenía los recursos para vencer a estos enemigos. Principalmente los asirios eran reconocidos por ser muy sangrientos, crueles. El pueblo no tenía las herramientas para vencer a estos enemigos, para enfrentarse a ellos. Eran una especie de superpotencias militares de aquella época, ¿sí? Y dice el texto, cuando el asirio invada nuestra tierra. Y aquí Asiria representa a todos los enemigos que se oponen al reino de Dios. Asiria está representando a los enemigos que se oponen al reino de Dios. Y la provisión que Dios dará a su pueblo, ¿cómo lo vemos ahí en el versículo 5? Dice que levantaremos contra él 7 pastores y 8 príncipes del pueblo. Y la frase 7 pastores y 8 príncipes del pueblo quiere decir que será más que suficiente. 7 era un número que simbolizaba la perfección y 8 era una forma de demostrar, era un modismo que indicaba un número como pleno o suficiente. Pero lo llamativo de esta porción es que dice que pastorearán ¿cómo? ¿O con qué? Con la espada. Pastorearán con la espada. ¿Usted se imagina a un pastor pastoreando con una espada? Pero qué elemento tan especial en el texto que nos hace recordar eso, la espada. La espada, la herramienta que Dios le ha dado a su pueblo para contrarrestar a sus enemigos. La palabra del Señor, hermanos. La palabra del Señor, la Escritura, es un recurso más que suficiente para contrarrestar a todos los enemigos del Señor. Él mismo los rescatará de sus enemigos. Él los librará de sus enemigos. Y hermanos, es un recordatorio que Él mismo es quien te puede librar del pecado, de todos los enemigos del pueblo del Señor. ¿Recuerdas algunos de los enemigos del pueblo del Señor? ¿Qué enemigos tiene el pueblo del Señor? Pero hablándolo propiamente a nuestro contexto, a nuestros días. El pecado, la carne, Satanás mismo. Satanás mismo es un enemigo del pueblo del Señor. El mundo, como aquel sistema otra vez de valores, de pensamientos que están en contra de la voluntad del Señor. Y el Señor mismo es quien vence a los enemigos de su pueblo. Es el Señor. Hermanos, es el Señor quien te puede rescatar, quien te puede librar. Cuando justamente, hermanos, enfrentamos los diversos desafíos, ¿cuál es la herramienta que Dios nos ha dado, que Dios le ha dado a su pueblo? La palabra. La palabra, hermanos. Sus promesas, las verdades contenidas en la palabra que nos hacen que volvamos nuestra mirada hacia el Señor. En el versículo 6 dice, Él nos librará del asirio cuando invada nuestra tierra y pisotee nuestro territorio. Él nos librará del asirio cuando invada, cuando pisotee. Y hermanos, pensando justamente en esos dos verbos, invadir, pisotear, yo quisiera animarte a pensar, ¿por qué no, hermanos?
¿Qué clase de cosas tal vez tú sientes que están como invadiendo tu vida? Que están como pisoteando tu vida. ¿Por qué no decirlo? Muchas veces nos sentimos así y que no justamente son cosas que nos invaden de parte del Señor. Toma un momento para pensar en eso, hermano. Si tal vez hay algo que te está invadiendo, que está invadiendo tus pensamientos, que está tal vez como pisoteándote. Tal vez el control, la desesperanza, el orgullo, la religiosidad, la envidia. Recuerda, hermanos, que tienes un buen pastor, un buen gobernante que te puede librar de eso. Como lo dice el texto, Él nos librará. Él nos librará. Hermano, ¿de qué necesitas que el Señor hoy te haga libre? ¿Qué tal si tomamos ahí un momento para pensar en eso y exprésale eso al Señor? Que tal vez está como invadiendo tu vida, que tú dices, ay Señor, esto que me está invadiendo y yo veo que esto no es tuyo, Señor. O esto que siento que como que me está pisoteando. Y ruégale al Señor, Señor, tu palabra nos dice que tú nos librarás de nuestros enemigos cuando nos invadan, cuando nos pisoteen, tú nos librarás. Ruégale al Señor que te haga libre de eso que has percibido. No nos distraigamos, no distraigamos ahí a quien esté a nuestro lado y hablemos ahí con el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos libras de nuestros enemigos. Hermanos, la buena noticia es que este Rey es poderoso para librarte de cualquier enemigo, de cualquier cosa que pueda invadirte o tal vez pisotearte. Gracias al Señor por eso. Pero bueno, esta profecía al pueblo le fue dada donde Dios les prometería a un buen gobernante, a alguien que gobernaría a Israel, un buen gobernante que se afirmaría, que cuidaría su rebaño, que lo pastorearía. Y a diferencia del pueblo infiel, Dios, hermanos, es fiel a su pacto. Les mostraría su misericordia, les mostraría su fidelidad, aunque no la merecen. Y hermanos, esta es la belleza del Evangelio. Esta es la belleza del Evangelio, justamente el Evangelio de la gracia. Hermanos, tú y yo merecemos ser salvos del Señor, es ser salvados. Merecemos las misericordias del Señor, merecemos los cuidados del Señor. No, hermanos, pero justamente esa es la belleza del Evangelio de la gracia, que no lo merecemos, pero que el Señor, por amor a su nombre, será fiel a su pacto de cuidarte, de sostenerte, de librarte de cualquiera de sus enemigos. Esa es la belleza del Evangelio, hermanos. No se trata de nuestra fidelidad, sino que Dios, por amor de su nombre, se mantendrá fiel a su pacto. El Señor prometió que nacería un gobernante, pero también un pastor que cuidaría de su rebaño y que Él mismo sería nuestra paz. Jesús mismo es nuestra paz. Y vemos cómo, aunque esta profecía fue dada aproximadamente más de 600 años antes del nacimiento de Cristo, el Señor cumplió su palabra. Ese rey y pastor nació. Justamente, sí, en Belén, que nació ese gobernante, este que pastorearía y que está pastoreando, cuidando a su rebaño. Y esta profecía, hermanos, estaba dicha para que tanto el pueblo como el mismo profeta esperaran y soportaran aquellos tiempos que eran difíciles, ¿lo recuerdas? Eran tiempos difíciles aquella época. Y soportaran aquellos tiempos difíciles hallando su ánimo y su fortaleza,
su consuelo en las promesas del Señor, de un justo gobernante que vendría a reunir, a rescatar y a preservar a su pueblo, a sus hijos, a sus ovejas. Así de la forma en la que hoy te está preservando a ti y sosteniendo a ti, hermano. Y esta, hermanos, es la misma esperanza que nos ha sido dada de que el Señor también volverá por segunda vez por su iglesia. Y es la esperanza que nos alienta a poner nuestra confianza y nuestra mirada en el Señor, en nuestro Rey y Pastor, el Señor Jesús. ¿Qué tal si oramos, hermanos? Oremos. Tomemos ahí un momento para meditar en la palabra, en este Rey y Pastor, en este gobernante de Israel, en aquel que es nuestra paz, en aquel que se pone de pie para cuidar de su rebaño, en aquel que es poderoso para librar a su pueblo de sus enemigos. ¿Quién está reinando en nuestro corazón, en tu corazón, hermano, hermana? Hoy es una vez un llamado al arrepentimiento, a una vez más volver nuestra mirada al Señor y que Él reine en nuestros corazones. Pero también es un día para agradecer al Señor por su cuidado, por la forma en la que hemos visto el cuidado de nuestro buen pastor a lo largo de este año, de la forma en la que este Rey nos está permitiendo disfrutar de sus riquezas, de su reino, de su ciudadanía. Pero también es un día para rogar al Señor si hay algo en lo cual necesitemos que Él nos haga libres. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por ti, nuestro Rey y Pastor, que cumpliste tu palabra, tus promesas, de que en una aldea que no era muy reconocida, nacería el Rey de los judíos, nacería nuestro Rey, aquel que iba de ser, aquel que sería gobernante en Israel y que se afirmaría y pastorearía a su rebaño, a su pueblo, con el poder del Señor. Gracias, Señor, porque nos estás permitiendo disfrutar de tu reino, un reino que no es de este mundo, un reino que consiste en justicia, en paz y en gozo en el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por llamarnos al arrepentimiento, por darnos fe. Y gracias, Señor, porque tú nos libras de nuestros enemigos. Tú eres poderoso, Señor, para eso. Y te adoramos y te bendecimos. Y queremos pedirte, Señor, que aumentes nuestra fe. Sí, Señor, para esperar en tus promesas, de que así como le prometiste en aquel entonces a tu pueblo que vendría ese gobernante y lo cumpliste, así también, Señor, la promesa de que tú vendrás por segunda vez por tu iglesia, también, Señor, podamos albergar esa esperanza y esa confianza en ti, Señor. Bendice la iglesia, Señor. Y ánimo, hermano, medita ahí en la palabra del Señor. Medita en tu Rey y tu Pastor, en nuestro Señor Jesús.